Bueno, me alegro de veros y no sé, ¿quién sabe qué día es hoy? Hoy es un día un poco especial, ¿no? Aquí en Andalucía, ¿no? Yo sé que algunos se han levantado temprano para cumplir con su responsabilidad. La verdad que es curioso, ¿no? O digamos que es providencial que hoy se esté celebrando en toda Andalucía las elecciones a la Junta. Y hoy se está determinando quién va a ser, qué partido político y qué persona va a estar al tanto los próximos 4 años para tomar decisiones, ¿no? Aquí en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Han tenido 2 semanas para tratar de convencernos, cada uno de los dirigentes de los partidos políticos, de lo capacitados que están y de lo buenos que son para hacer su trabajo, ¿no? Y los programas tan infalibles que tienen para arreglar toda la problemática que hay aquí en Andalucía. Y todos tratan de convencernos que son la mejor opción. A mí me llama la atención una cosa, ¿no? Parte de la forma en la que tratan de convencernos es siempre criticando al otro y diciendo que lo hicieron peor y que ellos los van a hacer mejor, ¿no? Pero bueno, sí, cada uno dice que es mejor que otro para hacerlo y que lo va a conseguir. Independientemente de este asunto que se da entre los partidos políticos, me gustaría que pensases por un momento en la siguiente pregunta, y que pensases con detenimiento. La pregunta que quiero hacer es: ¿qué cualidades debería tener alguien que va a liderar la Junta de Andalucía? Si tú piensas en la persona que va a estar dirigiendo esta comunidad autónoma, ¿qué características, qué cualidades te gustaría que tuviese esa persona? Yo sé que no vamos a responder a esta pregunta aquí porque podríamos decir un montón de cosas, podríamos tener distintas ideas, enfatizar distintas cualidades, pero lo que yo sí quiero hacer es compartir 6 características que una página web de una consultora española ha publicado hace tiempo, y para esa consultora española, que es bastante importante, ella dice que hay 6 cualidades que son las principales, ¿no? Que son las siguientes. Dice que credibilidad, firmeza, autoridad, honestidad, convicción, empatía. Seguro que sin haber puesto esta respuesta muchos de nosotros hubiéramos coincidido. Hubiéramos dicho, sí, nos gustaría, o que creemos que lo más importante es que esa persona sea empática, o que sea firme, o que sobre todo sea honesta, ¿no? Cuando dentro del ámbito de la política sabemos que la honestidad brilla por su ausencia normalmente. Pero en realidad, ¿sabéis qué? En realidad, estas cualidades que tenemos aquí no solo deberían representar a un líder político, no solamente son o están enfocadas a una persona que va a liderar. En realidad, esas cualidades deberían estar presentes en todo ciudadano. No son cosas únicas y exclusivamente para una persona que va a tener una postura de responsabilidad o una posición de responsabilidad, sino que serían características deseables que todo ciudadano debería tener, creo yo, ¿no? O sea, creo que una persona sea honesta, aunque no esté liderando, es bueno y es necesario. ¿Por qué empiezo con esto? ¿Y qué tiene que ver esto con el texto que Pablo le está escribiendo a Timoteo? Bueno, tener en cuenta esto es muy importante y muy necesario, ¿vale? Porque es muy fácil acercarse a este pasaje y pensar que este pasaje solamente es para personas que van a liderar, para pastores o para ancianos o para personas que van a servir en el liderazgo de la iglesia o se van a dedicar al pastorado. Pero no es así, no es así. No es así, porque en realidad la mayoría de las cualidades que Pablo va a enumerar aquí deberían manifestarse y ser el objetivo de vida de cualquier persona, sea un hombre llamado al liderazgo de la iglesia o no, da igual, de cualquier persona que ha conocido a Jesús. Deberían ser objetivos de vida, deberían ser características que se reflejan en la vida corriente y normal de una persona que dice que es cristiana. ¿Vale? Así que te desafío que mientras caminamos por este texto, no estés pensando en alguien en concreto, piensa en ti primero. Piensa en lo que este texto y lo que dice Pablo a Timoteo tiene que ver con tu vida en primera instancia, antes que con otras personas.
Y te voy a dar una pequeña panorámica, una introducción, un contexto muy breve de dónde estamos en la primera carta a Timoteo. Recordad que estamos en la sección donde Pablo le está dando a Timoteo instrucciones de cómo debería funcionar la iglesia. Había problemas en la iglesia de Éfeso y Pablo le escribe a Timoteo acerca de aspectos prácticos de cómo debería funcionar la iglesia. Y estuvimos viendo, en primer lugar, de cómo la oración comunitaria era algo prioritario y cómo tenía que llevarse a cabo. Luego estuvimos viendo una parte quizá un poco más polémica de cuál era el rol de la mujer dentro de la iglesia. Y si tenéis dudas o tenéis ganas de saber cuál era el rol, no lo voy a volver a repetir. Están los vídeos en el canal de YouTube, los podéis mirar ahí. Y justamente en esta parte de este texto, en el fragmento que estamos nosotros estudiando esta mañana y que vamos a estudiar en parte, Pablo lo que le está explicando a Timoteo es acerca de las cualidades que necesita tener una persona para poder liderar y servir como pastor, como anciano, como obispo en la iglesia, ¿vale? Así que lo que Pablo está diciendo nos va a ayudar a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué criterios son los que permiten determinar si alguien puede liderar o pastorear una iglesia? Esa es la pregunta que va a responder Pablo. ¿Por qué? Porque es muy tentador enfocarse solo en las cualidades naturales que la persona tiene. Si tiene buena apariencia, si es una persona que es sociable, extrovertida, cariñosa, que es una persona brillante, que tiene una retórica buena, que es convincente, que le gusta hacer sentir a las personas, que es gracioso, que es buen comunicador, o es una persona que es capaz de resolver muchas cosas, es resoluto. Es muy fácil enfocarse en eso. Ahora, ¿quién determina los requisitos de la persona que va a liderar la iglesia? ¿Nosotros, Dios, nuestros gustos, la cultura o la sabiduría de Dios, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? De hecho, tomar un criterio equivocado, y esto es muy relevante. Ahora mismo estaréis pensando, bueno, pero ¿por qué es tan importante esto? Bueno, voy a explicar un poquito más adelante. Dame un poco de tiempo, ¿no? Pero tomar el criterio equivocado para evaluar qué persona es la que Dios está llamando para dirigir la iglesia, es similar a lo que le pasó a una persona que conocí hace mucho tiempo, ¿no? Hace mucho tiempo, había alguien que conocía que intentó hacer una cosa, intentó conectar dos ordenadores para que se comunicaran. Entonces esta persona, para hacerlo tenía que construir un cable, ¿vale? Esta persona construyó el cable, hizo todo lo que tenía que hacer, y cuando ya se dio cuenta de que no había nada más que pudiera hacer, vino a mí y me dijo, mira David, tengo un problema, esto no funciona. Digo, ajá, dice, he hecho todo lo que tenía que haber hecho, aparentemente está todo bien hecho, pero esto no funciona. Los dos ordenadores no se comunican. Entonces yo le pregunté, le dije, vale, ¿cómo has hecho ese cable? El cable, para que se comuniquen los dos ordenadores, lleva por dentro otros cablecitos pequeños de colores. Y le dije, ¿cómo has conectado esos cables? Y él me dijo, bueno, he seguido mi lógica. He cogido de los colores más fríos a los más cálidos y los he ido conectando. Y yo le tuve que decir, vale, esa es tu lógica. Es como a ti te gustaría que estuviese. Pero en realidad, quien ha diseñado la forma de comunicar estos dos ordenadores también ha determinado cómo se deben conectar. Así que aunque a ti te parezca lógico, necesitas someterte a la forma en la que funciona quien ha diseñado la manera de conectar los cables para que puedan comunicarse los ordenadores, ¿no? En la iglesia pasa exactamente igual. Y especialmente a la hora de determinar o pensar o decidir o afirmar qué personas pueden ser pastores o quién puede liderar la iglesia. A ver, seamos concretos y claros. La iglesia crece porque es Cristo quien la hace crecer. Eso es lo que le dijo Jesús a Pedro, ¿acordáis, no? Él le dijo, yo edificaré mi iglesia. Se lo dijo a Pedro, ¿no? Pero esa tarea es llevada a cabo a través de personas. Y de personas que Dios llama para servir en esa área. ¿Quién llama a esas personas? Esas personas no se llaman a sí mismas. Esas personas las llama Dios. Dios pone una carga en su corazón y ya veremos quizá en el próximo mensaje, que a veces la forma de hacerlo es un poco extraña, pero Dios pone una carga en el corazón de esa persona. Ahora, ¿quién reconoce que esa persona está cualificada para servir como pastor, o como anciano, o como líder? Bueno, lo hace la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, también están incluidos los pastores actuales que forman parte de esa iglesia.
pero ese reconocimiento lo hace la Iglesia. ¿Y qué criterio tiene la Iglesia para poder determinar si una persona está siendo llamada por Dios? Pues obviamente los criterios que ha dejado registrados en la Biblia. Está claramente registrado en la Biblia, en este caso parte de ello está en la carta a Timoteo y otro en la carta a Tito, donde están esos requisitos. ¿Y cuál es la responsabilidad de la Iglesia, de los miembros que forman parte de la Iglesia? Saberlo, tener conocimiento. No basarse en lo que les gustaría, en lo que quisieran, en lo que le parecen, sino cuáles son los criterios que Dios ha puesto, ¿vale? Así que vamos a comenzar mirando lo que Pablo dice sobre el oficio de liderar la Iglesia. Y ese es el primer punto de este mensaje, el llamado a liderar la Iglesia. ¿Cómo empieza Pablo? Bueno, empieza por el versículo 1 del capítulo 3, y él dice lo siguiente, él dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. A mí me resulta muy llamativo que Pablo tenga que recordar que lo que va a decir es fiable. No sé si os acordáis del primer mensaje que compartí, pero lo primero que Pablo hace, cuando empieza a escribir a Timoteo, se presenta como alguien que ha sido llamado por Dios y que no es él quien está comunicando lo que está comunicando, sino que es Dios quien lo está usando a él. Pero ¿por qué Pablo tiene que volver a reafirmar que las palabras y que lo que él está enseñando no es suyo? Bueno, Pablo lo reafirma porque él está confrontando una cosmovisión. Y en los mensajes anteriores Nico estuvo compartiendo acerca de estas dos cosmovisiones. Una cosmovisión atea y la cosmovisión teísta. Una cosmovisión donde Dios no tiene nada que hacer y otra cosmovisión donde Dios es dueño, ha creado absolutamente todo, sabe cómo funciona y él lo que demanda, lo que pide, lo que enseña es una manifestación de su amor. ¿Vale? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Que había gente que tenía una forma de interpretar la vida y que estaba introduciendo en la iglesia cosas que parecían lógicas, atractivas, pero que no tenían concordancia con el orden y la sabiduría de Dios. Era como esta persona que estaba tratando de construir un cable con su propio criterio, sin darse cuenta de que eso no funcionaba así. Y quiero hacer algunas aclaraciones previas, ¿vale? Necesito hacer unas aclaraciones previas, porque a veces tenemos problemas con lo que la Biblia dice. Y yo creo que es bueno que tengamos problemas, porque nuestra inclinación, si Dios no fuera Dios y no fuera como es, Dios sería alguien con el que siempre estaríamos de acuerdo. El problema es que Dios es muy diferente a nosotros. Y gracias a que Él es diferente a nosotros, Él nos ayuda a iluminar, ¿no? a veces nuestros momentos de oscuridad. Necesitamos su ayuda, ¿no? Pero quiero aclarar lo siguiente. Es el hecho de que la cosmovisión cristiana afirma y cree que la Biblia es un libro inspirado por Dios. No puedo decir que tengo una cosmovisión teísta y decir que la Biblia no es un libro inspirado por Dios. Además es un libro inspirado por Dios que ha sido escrito por personas. Incluye ambas cosas a la vez. Es un libro a través del cual Dios ha expresado, usando a personas, lo que Él quiere que nosotros sepamos, ¿no? Y por causa de eso, ese libro tiene autoridad. Nosotros no adoramos la Biblia, nosotros buscamos al Dios que ha escrito la Biblia y que ha usado hombres para escribirla. Pero la Biblia es importante porque refleja un montón de cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Así que cuando nos acercamos a la Biblia, o nos acercamos a la Escritura, creemos que todo lo que contiene es lo que Dios ha decidido necesario para todo creyente. El contenido de la Biblia, lo que hay escrito, a veces nos cuesta más entenderlo, otras veces nos cuesta entenderlo menos, pero todo lo que hay escrito está escrito porque Dios quiere que nosotros lo sepamos, ¿vale? Por lo tanto, toda la Biblia es útil para todo cristiano, pero no todos los textos bíblicos tienen el mismo peso de relevancia. Hay aspectos de lo que está escrito en la Biblia que quizá en nuestro contexto no sabemos bien cómo encajarlos, tenemos que buscar la aplicación. Hay otros aspectos que quizá no se pueden aplicar. Hay a veces que la Biblia es descriptiva, está explicando una situación y otras veces es prescriptiva. Está mostrando una realidad que se mantiene a lo largo de todo el tiempo, ¿vale? Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué hago esta introducción tan larga? Porque lo que Pablo está diciendo en estos versículos no es una descripción, es una prescripción. Está diciendo que esto es importante, que este texto tiene un peso de importancia
y que no depende del paso del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a tratar temas el próximo domingo que nuevamente van a ser polémicos porque están en contra de lo que la cultura nos muestra o trata de defender, ¿vale? Bueno, llegado a este punto, la pregunta es, ¿a quién se está refiriendo Pablo, ¿no?, en este versículo? Cuando habla del que desea obispado, ¿no?, el que desea liderar la iglesia, el que tiene deseo de ser pastor. Bueno, Pablo lo que tiene en mente son lo siguiente. Son personas que están al frente de la iglesia y que no importa cómo se llamen. Pastores, ancianos, presbíteros. De hecho, hay gente que hace diferencia de esto, pero en el Nuevo Testamento las tres palabras son intercambiables. En realidad son oficios, o mejor dicho, facetas de un mismo oficio, de la persona que Dios pone al frente de la iglesia. Son palabras intercambiables y sí, algunas marcan alguna faceta. De hecho, la Biblia utiliza muchas veces esto, ¿no? Cuando habla de la iglesia, no utiliza una única descripción, utiliza distintas figuras. La familia, utiliza una casa, utiliza un montón de aspectos para que podamos entender todo lo que cubre el hecho de lo que es la iglesia, y en este caso igual. Se utilizan distintas palabras para darle riqueza y tratar de expresar las realidades, las funciones o las tareas de ese oficio, ¿sí? Ahora bien, ¿qué implica liderar la iglesia? Porque a todos cuando escuchamos el liderar, como que nos pita un poco, ¿no? Y liderar, hay que someterse. A mí no me gusta someterme. Suena a esclavitud, pero ¿no somos libres en Cristo? ¿No lo somos? Bueno, en realidad, liderar con respecto a un pastor, a un anciano, un obispo, no tiene que ver tanto con una posición de mayor rango o dignidad, aunque tiene parte que ver con eso, sino que el énfasis está en que liderar es un tipo de servicio especial que se enfoca en el cuidado de la iglesia. Liderar una iglesia implica servir, y servir más que los demás. Eso no quiere decir que los demás no tengan que servir, todos hemos sido llamados a servir, pero la persona que lidera la iglesia ha sido llamada a servir más que el resto, ¿sí? A servir en el cuidado de la iglesia. ¿Y qué es cuidar la iglesia? Hay muchos aspectos de qué es cuidar la iglesia, pero para mí principalmente, yo lo he parafraseado con estas frases, ¿vale? Para mí, cuidar la iglesia es trabajar no solo para que los miembros disfruten y amen más a Jesús, sino también para que anhelen que otros lo encuentren precioso. Para mí, esto se envuelve en un montón de cosas y ahora comentaré algunas de ellas, ¿no? Pero para mí el objetivo de los líderes de la iglesia es mostrar a Cristo y que la gente se enamore de Cristo. Buscar que cada persona que forma parte de la iglesia viva con una renovación constante en encontrar a Cristo, lo más precioso y lo más bello, y vivir una vida viva y una vida realmente llena de experiencias con Él. Y que fruto de eso, cada miembro de la iglesia quiera hacer lo mismo y quiera ver lo mismo en las personas de su alrededor. Si os fijáis, eso es el gran mandamiento y la gran comisión. Ese es el objetivo. ¿Cómo hacen esto los pastores de la iglesia? Bueno, este trabajo obviamente implica hacer cosas como las que yo estoy haciendo ahora, predicar, enseñar la palabra, corregir, acompañar, confrontar, alentar, aconsejar, discipular, incluir todo esto. Pero el objetivo es justamente ese, ¿no? Ahora, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice que quien desea obispado, buena obra desea? Bueno, lo que Pablo no está diciendo es que quien desea ese oficio es una buena persona, sino que el oficio en sí es algo bueno. Él lo que está diciendo es que el oficio es bueno ese oficio. No que la persona sea buena porque quiera ser pastor, sino que la tarea es buena. ¿Por qué es buena? Porque el objetivo de esa tarea está enfocada en llevar a la gente a que vuelva a redescubrir a Jesús y a enamorarse de Él. Por eso la tarea es buena, no porque esa persona quiera hacer la tarea. Porque desear el pastorado no te convierte en una buena persona, para nada. Pablo lo que está es halagando la tarea en sí, no la persona que desea la tarea. ¿Y por qué? Bueno, una sencilla razón. El pastorado
tener una posición de cierto reconocimiento en la Iglesia tienta al corazón a cambiar de forma sutil sus motivaciones. Tenemos un problema en el corazón. Todos nosotros lo tenemos. ¿Y qué pasa? Cuando uno desea, tiene un llamado, tiene que lidiar con más tentación que otra persona. ¿Por qué? Porque el servicio, el llamado y el amor a otros fácilmente se transforman en el deseo inconsciente de obtener poder, buscar reconocimiento y amarse egoístamente. Fácilmente uno cambia de un extremo a otro. Es fácil que tú empieces a desear liderar la Iglesia por amor a Cristo y finalmente acabes haciéndolo por amor a ti mismo. Es muy fácil. Además, este no es solamente un problema de aquellas personas que quieren servir liderando la Iglesia. Es un problema que sufrimos todos. Es un problema que tenemos todos. Todos tenemos ese problema. Y no hace falta ser cristiano para darse cuenta. No sé si conocéis, yo creo que sí, esta frase que es muy conocida, ¿no? Hay una frase que dice, si quieres conocer a una persona, dale poder. ¿Qué está diciendo esa frase? Esa frase está diciendo que hay algo que no se ve, que cuando le das poder a alguien que sí se ve, que aparece, ¿no? El poder no cambia a las personas. En realidad, el poder lo que hace es revelar quiénes son, ¿no? ¿Quién son en realidad? ¿Qué es lo que desean? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo utilizan la posición o reconocimiento que han obtenido para conseguir lo que ellos aman en verdad? Y las personas que desean liderar no están libres de esta lucha. No están libres. No son más fuertes. Así que desear el pastorado, por un lado, pone a la persona en una posición de mucha tentación, pero no es suficiente solamente con quererlo y quererlo mucho. Porque eso es lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, vale, la persona que quiera esto es una buena obra. Pero, ¿qué pasa? Hay una serie de requisitos. Justamente porque es un lugar de mucha tentación, hace falta que esa persona cumpla una serie de requisitos. Y esas cualidades son las que Pablo comienza a enumerar y de las que solo vamos a ver hoy la primera. Solamente la primera. Son 11 y vamos a ver la primera, vamos a dejar 10 para el próximo domingo. Así que, ¿qué pasa con las cualidades de alguien que lidera? Bueno, es muy probable que cuando alguien piensa en un líder, la primera cualidad que le viene a la cabeza es esta, la capacidad de liderar una organización. Si una persona tiene que dirigir a un grupo o tiene que dirigir una organización, lo primero que tiene que ser es una persona organizada y que sepa cómo funciona la estructura, ¿no? No sé, tiene que ser una persona que tenga cierto nivel de conocimiento, de preparación y la verdad es que es algo necesario. Si eres un desastre o si esa persona es un desastre, difícilmente va a poder poner orden. Pero es curioso, ¿no? Porque ese no es el énfasis principal del Nuevo Testamento. De hecho, no es el énfasis que Pablo hace aquí. Pablo nos dice, tiene que ser una persona joven pero suficientemente preparada. No sé si os acordáis, ¿no? Del anuncio de joven aunque suficientemente preparado. Pablo está diciendo, vale, esa no es la cualidad principal de una persona que puede liderar la iglesia que le pertenece a Dios. ¿Qué dice entonces el texto? ¿Qué dice Pablo? Bueno, siguiente versículo. Primera parte del versículo 2. Pablo dice, un obispo debe ser, pues, fijaos, la condición, no solamente desearlo, sino que además hay una serie de cualidades que esta persona tiene que cumplir. Y así es como comienza con estas breves palabras ese listado de cualidades. Pero podemos pasar muy rápido y empezar a mirar cuáles son esas cualidades y no entender lo que está diciendo con estas pequeñas palabras Pablo. Pablo está dando un mandato aquí y el mandato no es si quieres liderar la iglesia debes comenzar a vivir así. Porque muchas veces lo que hacemos es, bueno, vale, estos son los requisitos, vale, si yo quiero acceder a esto, entonces tengo que empezar a vivir así. Eso no es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es lo siguiente, si quieres liderar la iglesia, ya debes estar viviendo así. Es muy diferente. Es muy diferente, muy diferente.
Porque Pablo lo que está diciendo es que si tú quieres ser llamado o quieres acceder a pastorear la iglesia, hay algo en tu vida que ya se está viendo. Hay algo en tu vida que ya se está viendo. Hay marcas en tu vida que ya se están viendo. Además, si esas marcas ya se tienen que estar viendo en la vida de esa persona, quiere decir que esa forma de vivir es para todos, no solo para los líderes. Es para toda persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es algo que ya se tiene que estar viendo, es para todos nosotros. Son unos requisitos que también deben darse para las personas que no son líderes. Por eso decía al principio que cuando vamos a este texto no pensemos solamente en las personas que están liderando ni en las que quieren ser pastores, sino que pensemos en cada uno de nosotros de forma personal. La única diferencia es que la persona que está viviendo así ahora siente un llamado a liderar. Quiere servir en el rol de liderazgo de la iglesia. Y estas cualidades no son recomendaciones, son requisitos imprescindibles que deben estar en un pastor. Son imprescindibles. ¿Por qué enfatizo tanto esto? Porque la iglesia es responsable. Porque la iglesia participa a la hora de reconocer a estas personas que Dios llama. Yo quiero que pienses en lo siguiente. Imagínate que te vas ahora al hospital, aquí, al clínico, porque te encuentras mal. Llegas a urgencia, te asignan un médico y mientras te está mirando te empieza a decir: hola, bueno, te pide tus datos, tal, ¿qué te pasa? Se lo cuenta y empieza a entablar una conversación mientras estás ahí en el box y el tipo te dice: ¿sabes qué? Yo es que en realidad yo es que estoy aprendiendo a ser médico ahora. Yo es que quería ser médico y entonces ahora estoy actuando como si fuera médico. Yo te aseguro que te morirías de miedo, o saldrías de ahí o no sé, yo no me quedaría en las manos de esa persona, ¿no? Un médico, cuando comienza a desarrollar su profesión en el hospital, es porque es médico ya. No empieza a actuar como médico, sino porque es médico ya, ¿sí? Por eso es tan importante lo que Pablo está diciendo aquí. Y entre otras cosas porque la iglesia es la iglesia de Dios. No es la iglesia ni de los líderes, ni de los pastores, ni de la propia congregación. Es de Dios. Aprovecho un poco para tomarme unos segundos y corregir una idea quizá que he visto en muchos casos extremadamente romántica de lo que es el pastorado en la iglesia. Para mí hay veces que se tiene un concepto equivocado y se piensa que el trabajo principal de un pastor o la persona que puede ser pastor es alguien que tiene don de gente, que es una persona que hace sentir bien a todo el mundo, que está preocupado de todo el mundo, que si te duele una uña te llama a ver si tienes ya la uña mejor. Y no digo que no sea eso importante, el visitar y el tener el contacto con las personas, pero el objetivo principal de un pastor no es solamente que las personas se sientan bien, entendedme. El objetivo principal es cuidar del estado espiritual de esas personas. Es ser un supervisor de que la iglesia no desvirtúe el tesoro de Cristo. Que las personas, que los miembros de la iglesia no pierdan su frescura con respecto a Dios y que acaben abrazando cosas que son sucedáneos de Dios y los dejan insatisfechos. Ese es parte del trabajo de los líderes de la iglesia y supone a veces llanto, a veces tristeza, a veces frustración, a veces mucho desánimo, pero también mucha alegría. Momentos de mucha alegría. Cuando vemos actuar a Dios, cuando vemos lo que Él es capaz de hacer con personas débiles como nosotros. Así que quisiera, antes de mirar la primera de las cualidades y de las primeras características de una persona llamada al ministerio pastoral, quisiera hacer algunas observaciones generales. Y estas observaciones tienen que ver con los versículos del 1 al 7, aunque hemos leído solo hasta el 4, o no hemos leído todos, pero hay unas observaciones generales que me gustaría que os quedaseis con ellas y que las mantuvierais en la mente, porque son tremendamente interesantes. Y tienen que ver con todo el conjunto de las características que Pablo está explicándole y enseñándole a Timoteo acerca de cómo debe ser la persona que esté ahí al frente. Y lo primero que
llama la atención es que son cualidades que se pueden ver externamente. No sé si habéis dado cuenta, pero no habla de una persona que tenga amor, de una persona que sea fiel, de una persona que sea fervorosa. Son cualidades que se ven de forma externa, ¿no? Porque lo que Pablo quiere hacer es enseñarle a Timoteo cómo se ve la vida de una persona que ya lidera en Cristo. Es una persona que ya está liderando en Cristo, es una persona que ya tiene a Cristo actuando dentro de sí mismo. Y probablemente esto sea porque los falsos maestros no están viviendo coherentemente, están viviendo con un motivo equivocado, con un motivo egoísta. Por eso se enfoca en cómo se ve externamente la vida de una persona que está viviendo de forma espiritual, que está viviendo como un verdadero líder espiritual. Es como cuando tienes que detectar un billete falso, lo que te muestran es cómo es uno verdadero, para que tú veas las evidencias de que ese billete es verdadero. Y eso es lo mismo que está haciendo Pablo con Timoteo. La segunda cosa, o la segunda observación general, es que las cualidades se enfocan en el gobierno y el testimonio de la Iglesia. ¿Por qué? Bueno, pues el énfasis de Pablo es, mira, la vida de esta persona que va a liderar no solamente va a afectarle a sí mismo, sino que está vinculada con el descrédito de la Iglesia. Si tú tienes una persona que está liderando y que está o que va a liderar y tiene este tipo de vida, eso va a destrozar la Iglesia. Va a desacreditar la Iglesia, va a desacreditar la obra de Cristo, va a hacer un desastre ahí. ¿Por qué? Porque es una persona que no tiene un carácter transformado por Cristo. No lo tiene. Eso son las evidencias de una persona que no ha sido transformada por Cristo. Así que por eso se enfoca tanto en el gobierno y en el testimonio de la Iglesia. La tercera observación general es que, y esto es muy interesante, Pablo no menciona ni formación académica ni el nivel socioeconómico de esa persona. Totalmente al contrario de cómo se entiende a un líder. ¿Quién es un líder hoy en día? Una persona de éxito académico y que tiene un nivel económico alto, que las personas lo ven y dicen, yo quiero ser como ese. Pero Pablo dice que en el reino de Dios, que en la cosmovisión cristiana esto no funciona así. En la cosmovisión cristiana se valora más el carácter de la persona que la preparación académica o la inteligencia. Y esto no quiere decir que no sea importante, porque Pablo le dice a Timoteo que maneje con precisión la palabra de verdad. Eso se lo dice unos capítulos un poco más adelante. No, Pablo está diciendo, mira, no hace falta que no sepa nada. No. El enfoque es en el carácter de la persona. Obviamente que tiene que saber manejar la Biblia, las Escrituras, que es lo que le dice Pablo, ¿no? Y eso implica estudio y preparación. ¿Pero por qué le dice Pablo esto a Timoteo? Pues básicamente por una sola razón. Y para esto no hay que ser cristiano tampoco. Porque la inteligencia y el conocimiento en una persona sin un carácter humilde es terreno fértil para el orgullo. Una persona necia puede ser muy inteligente. Una persona necia no tiene por qué ser tonta, puede ser muy inteligente. El problema es la humildad. Así que una persona que no sea verdaderamente humilde, que tenga un carácter humilde, va a utilizar ese conocimiento y esas habilidades mal. Y me encanta cómo lo explica Paul Tripp en el libro que tiene que se llama El llamamiento peligroso, que habla acerca del liderazgo pastoral. Y él dice lo siguiente, una persona con un montón de experiencia en esto, él dice, es absolutamente vital recordar que el ministerio de un pastor nunca se forja solo en su conocimiento, experiencia y habilidad. También se forja por la verdadera condición de su corazón. De hecho, si el corazón no está en el lugar correcto, ¿cuál es el lugar correcto? Satisfecho en Jesús y abierto a sus planes, todo el conocimiento y la habilidad pueden de hecho actuar para volverlo a él peligroso. Por eso el enfoque está en el carácter. Por eso el enfoque está en lo que esa persona es y no lo que esa persona debe hacer. Lo que debe hacer viene luego. Pero sin el carácter adecuado, lo que puede ocurrir es que esa persona acabe viviendo para sí misma. Y por último, y estos versículos no lo hemos leído, pero están ahí, es que hay un énfasis en estas cualidades que se enfocan en la vida en casa de esta persona, en el hogar. De hecho,
de los 7, 3 versículos y medio tienen que ver con la vida en casa. ¿Cómo es esa persona en casa, no? Es muy relevante eso porque hay a pocas personas que de alguna forma, se les invita a liderar una iglesia a las que se meta en el hogar y le pregunten a la esposa o le pregunten a los hijos, oye, ¿cómo es tu padre? ¿Cómo es tu marido? ¿Cómo es en casa, no? Porque lo que no se vive en lo privado del hogar tampoco se puede vivir en lo público de la iglesia. De hecho, me encanta esta frase, el hogar es el laboratorio del ministerio. Como tú vivas en casa, como tú vivas con tu esposa, con tu hijo, como tú vivas en tu intimidad, si estás soltero, así vivirás cuando estás sirviendo en la iglesia, especialmente cuando estás en una posición de liderazgo. Y estoy hablando de futuros líderes, pero todo esto aplica también para las personas que están liderando. Aplica para mí también. Aplica para mí, aplica para Jorge, para Nico. Aplica para nosotros. Así que ahora sí vamos a mirar la primera de todas esas características, que es ser irreprochable. Y da miedo esto, ¿no? Ser irreprochable. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo con ser irreprochable? ¿Se estará refiriendo Pablo de que esa persona tiene que vivir de forma perfecta? Si eso fuera así, yo ahora mismo me tendría que bajar y sentarme... Bueno, en la de Jorge no, tendría que irme al final. Al final de todo, me tendría que ir. Es más, si eso fuera así, Pablo se estaría contradiciendo y estaría contradiciendo la mitad de la Biblia. Porque Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay nadie que sea irreprochable. Pero vamos a ver, Pablo, si está diciendo que esa persona tiene que ser irreprochable y ahora dices que no, bueno, espérate, que llega Juan y te dice algo similar en 1 Juan 1:8. Te dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A ver, pero ¿qué está pasando aquí? Se me está cortocircuitando el cerebro. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? O mejor dicho, ¿qué quiere decir entonces ser irreprochable o intachable? Bueno, ser irreprochable o ser intachable es ser una persona que está libre de la acusación externa de otros, es ser una persona que no está libre de luchas internas, pero que es coherente con lo que dice creer. A lo mejor os he liado un poquito más, pero es una persona a la que desde fuera, creyente o no creyente, no la pueden acusar de una forma de actuar incoherente o inconsistente, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que esa persona no tenga lucha. Eso no quiere decir que esa persona no esté luchando. De hecho, esa persona va a estar luchando, pero va a vivir en coherencia con lo que cree, con el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que soy una persona salvada por gracia porque soy pecadora, porque tengo un problema en mi corazón, pero estoy abierto a que Dios siga cambiándome y estoy en proceso y Dios me está haciendo humilde. Y esa persona es coherente. Es coherente. Además, esa persona es alguien que no le puede echar, a quien no se le puede echar en cara ninguna actitud externa, como decía, que pueda escandalizar y hacer tropezar a otros miembros de la iglesia. Hay una cuenta en Instagram que se llama Preachers and Snakers, predicadores y serpientes, la traducción, ¿no? Es una cuenta donde hay alguien que se ha dedicado a mirar los predicadores más, sobre todo en Estados Unidos, más reconocidos, y hace un análisis de la ropa que se compran y la ropa que llevan. Y yo sé que esto es un tópico y no lo digo porque me sienta mejor que ellos, pero sí porque entiendo lo que dice aquí Pablo a Timoteo, escandalizar, ser piedra de tropiezo. Estas personas son personas que se gastan de cientos a miles de dólares en ropa, o sea, se compran un jersey de marca que cuesta $500, zapatillas que cuestan $700. Y este hombre de esta cuenta de Instagram se ha dedicado a explorar todas las redes sociales de estas personas y hacer una crítica acerca de ¿dónde sacan ese dinero? ¿De dónde?
del sueldo que le pagarán en la iglesia, de lo que reciben, ¿no? Entendedme, para mí eso es poner una piedra de tropiezo, es escandalizar a los miembros de la iglesia, es ensuciar el nombre de Cristo. Porque cuando alguien que no sea creyente vea eso, lo que va a pensar es, bueno, esto lo que quieren es amasar una fortuna, ¿no? Este tipo de personas son personas que están vendidas a su ídolo. Y además están dando evidencia visible de esta realidad, ¿no? Y cuando hablamos de irreprensibles no son personas que saben defenderse bien. No quiere decir que cuando alguien tenga que confrontarme, yo soy irreprensible porque en el diálogo soy capaz de defenderme y salir ileso. No, no es ese tipo de persona. Una persona irreprensible es una persona que confía en Dios más que en sí mismo. Es la persona que entiende Proverbios 12:15. Y Proverbios 12:15 es una joya, porque Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Esa es una persona irreprensible. La persona que sabe que si piensa que su camino es derecho, en su propia opinión, es un necio. ¿Y qué pasa con esa persona? Que esa persona está abierta al consejo porque sabe que necesita aprender humildad, sabe que es fácil vivir autoengañado por su propio corazón y que necesita la ayuda de los demás. Fijaos qué contraste tan relevante y tan diferente, ¿no? Normalmente se concibe el liderazgo como una persona que no necesita ayuda, que lo sabe todo, que puede responder a todo, y el liderazgo, o la forma de liderar desde la perspectiva divina, es una persona que se da cuenta de que no puede liderar sola, que necesita ayuda, que es débil. Además, es una persona íntegra o una persona irreprensible, es la que se somete a Cristo por amor y hace algo sobrenatural. Pero lo hace sobrenatural porque ama a Cristo. Y le da permiso para que interrumpa sus planes de la forma que Él quiera, en el momento que Él quiera y por medio de las personas que Él quiera. Esa es una persona irreprensible. Una persona que no es humilde no puede ser irreprensible. Así que lo primero que necesita la persona que quiera o que es llamada al ministerio, necesita que Dios trabaje en su humildad. Necesita reconocer que necesita humildad. Ahora, estamos terminando ya. ¿Por qué es la primera cualidad que Pablo describe en esa lista? Es la primera cualidad porque ser irreprensible engloba a todas las cualidades que ahora va a describir Pablo en adelante. Las 10 siguientes, bueno, son más de 10, pero una persona que es irreprensible manifiesta que es irreprensible en las distintas cosas que vamos a ir viendo el próximo domingo. Así que si quieres saberlo, yo te invito a que el próximo domingo vengas y podamos aprender juntos qué tiene Dios para decirnos acerca de lo que es ser una persona irreprensible, porque también tiene que ver contigo, no solo conmigo. Ahora, quisiera acabar con algunas preguntas personales. Y me gustaría que te las llevases a casa y te las preguntases en soledad y de forma sincera delante de Dios, ¿no? La primera es, ¿soy realmente una persona irreprensible? ¿Soy una persona consistente con lo que digo creer? Mi vida manifiesta eso. No una persona perfecta, sino una persona irreprensible. ¿Por qué me cuesta tanto ser coherente con lo que digo creer? ¿Será que hay algo en mi vida que no quiero dejar? ¿Será que hay algo en mi vida que no estoy dispuesto a soltar? ¿Será que digo confiar en la voluntad de Dios, pero no le doy mi voluntad a Él? ¿No se la entrego? ¿Será que estoy dudando del amor, la bondad y el poder de Dios? ¿Será que ese es mi problema? El conde Nicolaus fue un líder, no tiene que ver con Nico, así que no es familiar, pero fue un líder, fue el fundador de la iglesia morava, una de las iglesias que más pasión tenía por la evangelización. Y este hombre estaba en un estatus social muy alto, sirvió durante mucho tiempo en el ministerio, y él escribió algo para mí que es precioso. Él dijo lo siguiente. Él dijo: porque somos hijos de Adán y queremos engrandecernos, Él se hizo pequeño, Cristo. Porque no queremos doblegarnos, Él
se humilló a sí mismo, Cristo. Porque queremos gobernar, Él vino a servir, Cristo. Jesús fue irreprensible. No era un objetivo de vida, era su vida. Jesús fue irreprensible. Y por causa de que Él fue irreprensible, cada uno de nosotros podemos volver a Él. Cuando vemos nuestra inconsistencia en nuestra vida, cuando vemos la cantidad de cosas que no cuadran con lo que decimos creer, tenemos la oportunidad de volver a Él, reconocer que no sabemos nada y que Él lo sabe todo. Y cuando soltamos nuestra vida en sus manos, cuando hacemos eso, es entonces cuando nuestra vida se vuelve de verdad irreprensible. Porque es Él actuando en nosotros. Y esto no solamente es para los líderes, es para nosotros también. Y para nosotros hoy. Os invito a que nos tomemos un momento y oremos y hablemos con el que de verdad es irreprensible. La verdad, pensamos y pensaba ahora mismo que nadie está capacitado para vivir la vida cristiana. Nadie está capacitado. Y menos todavía las personas que tú llamas para que sirvan en la iglesia. Y la verdad que sin Cristo esto sería imposible, o bien caeríamos en una perspectiva de orgullo personal y de ceguera y de autoconvencimiento, o bien caeríamos en la desesperación. Pero qué bueno que Cristo, el irreprensible, abrió una puerta para poder acercarnos a ti, Dios, y abrir nuestra boca y reconocer justo lo que hemos estado viendo a lo largo de anteriores mensajes, que queremos que nuestra vida exprese y dependa de ti, porque no hay mejor lugar que ese. No hay mejor forma de vida. Encontramos nuestro sitio, nuestra posición y el llamado que tú nos haces de forma particular cuando nos aferramos a ti como el irreprensible y te entregamos todo. Nos cuesta, Señor, nos cuesta. Sé que hay muchas cosas de las que hemos estado hablando aquí que seguro que esta tarde la habremos olvidado. Incluso algunas se habrán olvidado por el camino, entran por un oído, salen por el otro. Pero, Señor, te rogamos y yo te pido especialmente que nos permitas que tu verdad aplique lo más profundo de nuestro corazón y que podamos ver a Cristo de una forma tan especial, no solamente como un concepto, sino que tu amor, todo lo que tú has dejado reflejado en las instrucciones como esta que Pablo escribe, no son las instrucciones de un Dios lejano y que nos somete, sino de un Dios amoroso que nos cautiva. Así que te pido que nos cautives una vez más, Señor, y que podamos ver lo precioso y lo dulce que es tu presencia y todo lo que tú haces por nosotros en Cristo. En el nombre de Jesús, amén.